pasado 30 de enero, previa autorización judicial, el Ayuntamiento de Níjar, en Almería, derribó este asentamiento chabolista situado en el paraje de Los Nietos, en la carretera al Parque Natural de Cabo de Gata, conocido popularmente como el Gualili. Aquí vivían unas 500 personas. En el auto judicial, el ayuntamiento argumenta que su demolición responde a la intención de garantizar la seguridad y la vida de sus moradores. También insta a las personas afectadas que deseen acogerse a un recurso habitacional provisional a que acuda a los servicios sociales del ayuntamiento. Solo en el término municipal de Níjar hay unos 50 asentamientos chabolistas. La primera pregunta que nos hacemos cae sola. ¿Por qué el Gualili? Buena pregunta. Hace ya casi 2 años que la alcaldesa de Níjar nos reunió una serie de organizaciones, los que llevamos, digamos, más tiempo trabajando en la zona, y nos comentó que había hecho un estudio con la Universidad de Granada, y el estudio iba encaminado a buscar soluciones para intentar erradicar los asentamientos chabolistas en la zona de Níjar. Todos le aplaudimos. Desde el principio es verdad que uno de los focos, o el foco, estaba centrado en el asentamiento del Gualili, o como queramos llamarle, Los Nietos, porque es muy mediático, es muy visible, está justo en la rotonda donde pasa todo el mundo, y pasa todo el mundo, tanto para el tema de la agricultura como para el tema del turismo. Entonces, lógicamente, hay más de un interés en que ese desapareciera. Claramente la motivación del ayuntamiento no ha sido la de proteger a quienes vivían ahí porque estuvieran en unas condiciones peores que las que se puedan tener en este otro asentamiento o en los múltiples asentamientos que hay dispersos por todo el municipio de Níjar. Era simplemente que aquel era muy visible. Era demasiado visible para los turistas que van al Parque Natural del Cabo de Gata, pero muy visible también para la imagen o la cara esa fea o menos bonita de la agricultura almeriense que se estaba exportando también. Entonces, la marca de los productos de Níjar pues se ve ensuciada por esa otra realidad, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Gracias por recibirnos. Muy bien, muy bien. ¿Con lo que queda del Gualili? Aquí estamos en lo que era el asentamiento del Gualili, uno de los más antiguos de los campos de Níjar. Posiblemente, a mí me han hablado que se fue formando sobre el año 2002, 2003, 2004, algunas pequeñas casitas, y en los últimos 5 o 6 años es cuando ya se ha hecho muchísimo más grande, porque se ha duplicado o triplicado las hectáreas de invernaderos que hay por aquí. El mantenimiento de este se debe a las presiones de la patronal, tanto de la turística. Aquí estamos al lado del Parque Natural del Cabo de Gata, pero el mayor motivo es la patronal, precisamente, del campo, porque ellos tienen que certificar cada vez más que sus productos, aparte de que son biológicamente adecuados, ¿me entiendes?, cultivados, también está entrando cada vez más la parte social. Pues estamos en el asentamiento chabolista de Atochares, que es el asentamiento que se ha hecho más grande de toda la provincia de Almería. Era, junto con el derruido del Gualili, pues los dos más grandes. De hecho, este asentamiento en los últimos días ha crecido algo más por mucha de la gente que vivía en Gualili, que se ha desplazado hasta aquí. El ayuntamiento lleva mucho tiempo hablando de que va a dar alternativas habitacionales para la gente que vive en Chabola, pero ha empezado demoliendo un asentamiento que había casi 500 personas y no ha reubicado a más de 50. Bueno, hay unas 50, pero ya están diciendo muchas de ellas que van a abandonar el alojamiento provisional en el que están ahora. O sea que no ha solucionado el problema de la vivienda, ha hecho su objetivo, que era demoler, quitar ese asentamiento más visible. No conozco a nadie que se hayan puesto en contacto con ellos antes del desalojo para ofrecerle un lugar. Y engañaron a todo el mundo. A nosotros vale, la plataforma Derecho a Techo, pero es que engañaron al obispado, engañaron a la gente de las parroquias, engañaron a todo el mundo, diciendo que le iban a dar algo
que además no tenían, ya lo sabíamos, que están en construcción. Si están casi construidas, pues espérate y ya está. Hay 62 viviendas, nos dicen, prácticamente terminadas. Pues espérate al prácticamente y no muevas ficha mientras tanto. Claro. Esa forma de hacer precipitada al final nos ha dejado con una sensación pues de planchazo, de ocasión perdida. Es decir, estábamos trabajando juntos en un planteamiento de solución, de alternativa a los asentamientos chabolistas de matrícula de honor, y de repente hemos fracasado estrepitosamente, por lo menos desde mi punto de vista. ¿En qué sentido? En el sentido de que al final se ha hecho una intervención con una respuesta de emergencia cuando no había ninguna emergencia. Me parece que no es perdonable no tener en cuenta a las personas en una situación que se llevaba trabajando 2 años. Esto es una situación vergonzosa que nosotros tampoco la apoyamos. Y ni nosotros, ni el sindicato, ni la plataforma, ni nadie, ni la Iglesia, el Obispado, ni nadie. Nosotros, aquí hay un déficit crónico de vivienda, eso es verdad, en toda la comarca. Aquí viven trabajadores del sector agrícola, son trabajadores del sector agrícola, trabajadores migrantes, son trabajadores. Muchos de ellos tienen papeles y llevan meses o años buscando alquileres, pisos de alquiler, pero también existe un racismo inmobiliario, ¿no?, en el que no se les da acceso a una vivienda aunque la paguen. Entonces pues viven en asentamientos como este. Y hay muchas personas también indocumentadas, gente que lleva menos tiempo en España, que está buscando cómo regularizar su situación y mientras tanto pues están trabajando en esta zona. Si no trabajaran, no estarían aquí. Estoy aquí para encontrar una vida mejor. ¿De qué vives aquí? ¿En qué trabajas? Cuando no tienes papeles aquí, solo puedes trabajar en el bananero, ya está. O, por ejemplo, en el verano puedes trabajar en el restaurante o algo así. No tienes contrato, trabajas pero no tienes contrato, trabajas de forma irregular, ¿no? Sí, sin contrato, sí. Sin contrato. Porque eres no legal aquí en España. Ya. ¿Y cómo son las condiciones de trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo son las condiciones? ¿Cuánto te pagan? ¿Cuánto trabajas? Una hora creo que 4 euros o 5. Hay una presión muy explotadora de la patronal, que eso, no reconocen la jornada laboral, ellos quieren imponer las 48 horas sea como sea, no pagan muchas horas en vez de las horas extras, las festivas, es decir, están en unas condiciones constantemente de tira y afloja. Muy duro, muy duro. Generalizar no es correcto, porque hay de todo, hay empresas que son más serias, que trabajan más y que han ido mejorando, dicho sea de paso, con el tiempo. Y luego están las otras, que no se habla nunca, que son las que no tienen permiso para laborar y que necesitan evidentemente trabajadores también sin permiso. Luego están los chicos estos jornaleros que trabajan por horas, le pagan por horas y por día. Que ahí te pueden encontrar salarios que pues la mitad del legal. Si hay unas 35.000 hectáreas y se estima que se pueden necesitar entre 2 y 4 trabajadores por hectárea, estamos hablando de más de 100.000 personas, o en torno a 100.000 personas que trabajan solamente en ese sector. Sin embargo, los propios informes que hace la entidad financiera Cajamar habla de muchísimo menos alta en la seguridad social. O sea, ese descuadre se explica con todos estos trabajadores que no están dados de alta en la seguridad social, pero están a día de hoy asegurando, garantizando la producción del campo de Almería. Da la sensación de que se tiene miedo a hacer abiertamente una apuesta por la integración pensando en las personas realmente, no viendo esa realidad de los asentamientos solo como un problema, que es lo que da la sensación. Entonces, si convertimos a las personas en problemas, pues sí, nos buscamos una solución de emergencia y las metemos en una nave como si hubiera habido un terremoto. No son un problema, son una necesidad que hay que gestionar bien y eso es lo que no se ha hecho. Tiene que ir unida
la extensión de los invernaderos con las viviendas de sus trabajadores. Y ahí se tienen que implicar todas las instituciones, pero también las organizaciones agrarias, los empresarios agrícolas, los que están sacando esa plusvalía por tener en esas condiciones a los trabajadores. Hay que hacer regularizaciones precoces en nuestra provincia porque necesitamos todas esas manos para trabajar y todas esas manos para trabajar dados de alta. Otra parte importante que tiene que pringarse en la respuesta, que son los empresarios agrícolas. Es una realidad compleja, sí, y las respuestas también deberían ser pues complejas, pero también diversas. Sí es cierto que es un caldo de cultivo para diríamos, impedir una buena convivencia, ¿no?, entre autóctonos y extranjeros. Y lo que sí es verdad es que este conflicto va a saltar, pero va a saltar, entre otras cosas. Se está hablando de una huelga en el campo para exigir esas condiciones de vida y de trabajo dignas, y quién sabe si en los próximos meses habrá una huelga general. Que se acuerden de que estos son personas, trabajadores, que vienen a hacer su faena y hay que buscarle una vida digna. El resultado final de eso, que estábamos todos expectantes, pues nos deja muy fríos y con la boca un poco con cara de tonto. Esto es vergonzoso, lo que existe, lo que se ha creado aquí, producto de una mentalidad que además se hace a través de una marginalidad institucional y un pseudo-racismo. Un pseudo-racismo, porque se incentiva y se gana votos. Es decir, algo quiere decir con eso, es decir, todo esto, todo lo que trae es algo malo, muy malo. Entonces, ¿qué prisa había? ¿Por qué? Porque había peligro para las personas. Vamos a ver, hay peligro para las personas, hay indecencia y hay vergüenza para todos desde hace más de 20 años en todos los asentamientos que hay en la provincia. Entonces no nos cuadra. Y ahí vemos que se ha perdido una ocasión de oro y que no se ha aprovechado todos los recursos que había, los recursos también de la experiencia de las organizaciones, y sobre todo no se ha contado con las personas, y eso también me parece imperdonable. La alcaldesa de Níjar, que ha intentado maquillar el desalojo del Gualili como una labor humanitaria, que se evidenció el mismo día del desalojo, cuál era su objetivo, que era la demolición y el abandonar a esas personas a su suerte. Lo que se ha conseguido es algo que llevaba dormido algunos años, y es que se ha vuelto a visibilizar la situación de los trabajadores migrantes agrícolas en Almería, y el que se haya tenido tanta repercusión incluso en medios extranjeros hace que nos veamos en cierto modo algo más optimistas de que se puede buscar una solución.